Hola, buenas noches, bienvenidos a este siguiente episodio de Página tras Página. Bueno, hoy nos encontramos con Rubén y mi nombre es Brigitte y queremos hablar de un tema muy importante que a veces en el transcurso de nuestro afán, de nuestras rutinas, olvidamos, que es el descanso. Bueno, Rubén, cuéntanos algo sobre el descanso. Bueno, mira que para mí el descanso era muy poco relevante, ¿sí? Yo pensaba que era simplemente dormir, pero investigando un poco me di cuenta y te voy a nombrar unas enfermedades que están correlacionadas por la falta de descanso. Está la hipertensión, colon irritable, problemas cardíacos, tenemos también problemas de ansiedad, de estrés, el estrés postraumático también se puede producir por esto, y hay una cantidad de problemas, fallas en el sistema inmunológico, debilidad ante virus, bacterias y toda esta cantidad de enfermedades. Es una lista larguísima, yo me puse a mirar, es una lista larguísima de esas enfermedades que se relacionan por la falta de descanso. Y yo pensaba que descanso era solo como acostarme a dormir y ya, pero no. Y esto me abrió la mente como, no, tenemos que ponerle un pare a esto. Y no sé, bueno, tú qué del descanso, tú qué me puedes explicar o qué me puedes decir o qué sabes tú sobre eso. Bueno, precisamente descanso no es solamente dormir, no es solamente, ay, voy a dormir un ratico y ya. No, descanso es descansar en todas nuestras áreas, de una manera integral, desde nuestra parte emocional, nuestra parte mental, nuestra parte física y también nuestra parte espiritual. Es cuando hacemos un alto, un pare y buscamos un equilibrio donde nuestra energía, donde nuestros pensamientos, nuestras emociones llegan a regularse y se recuperan y vuelven a empezar como a contar, porque llega un momento donde nuestro cuerpo se cansa, se carga y llega a un tope muy alto que es cuando ya de verdad estamos cansados y no queremos hacer nada más. Entonces el descanso es hacer ese alto, ese pare y buscar la manera de regular nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cansancio físico. Eso es el descanso. Súper importante porque mira que no sé si tú has visto el meme por ahí que anda en redes sociales que ya uno se está volviendo viejo cuando en la mañana dice dormí pero no descansé. Y me ha pasado muchísimas veces. Y es cuando me voy a dormir, listo, yo llego a descansar, se toma uno una ducha, un bañito antes de dormir como para dormir más relajado. Pero uy, empieza una pensadera, un afán, a veces yo he sentido hasta ansiedad ahí y todo el tema y no encuentra uno como, se queda uno dormido, pero al otro día parece que no hubiera pasado nada, que no hubiera pasado nada. Y vive uno lo que tú decías, llega uno a un tope, vive uno como ofuscado, vive uno como cargado, como estresado. Entonces eso es muy importante pues nombrarlo. ¿Y cómo podríamos llegar a tener ese descanso integral o qué consejos tú harías ahí para el tema? Bueno, el descanso, como lo mencionábamos ahorita, incluso es un tema muy fuerte, ya que las personas no estamos descansando lo suficientemente, desde nuestra parte física, desde nuestra parte espiritual o mental. Nuestra parte física, la ciencia recomienda que es necesario que el hombre duerma más de 8 horas, pero no se está dando, ¿sí? Desde nuestra perspectiva emocional es necesario dejar nuestras emociones a un lado, saberlas controlar y regular. Y si estoy muy emocionada, tengo mucha ira, mucho cansancio, mucha tristeza, todo esto hace que llegue a un tope y mi emoción me haga sentir mal, me haga sentir triste y todo esto me lleva a un cansancio. Entonces la recomendación es como hacer un alto, un tope y como uno evaluarse por qué me está pasando esto, ¿sí? ¿Qué solución? ¿A qué me va a conllevar? Pero súper importante y esencial, eh, involucrada a Dios en este descanso, que es donde vamos a tener el verdadero descanso en el Señor. A veces nuestras emociones, nuestras preocupaciones, todo lo que nosotros tenemos ya planeado en nuestro horario de vivir, nos hace sentirnos tan cansados, con tantas preocupaciones, como lo había dicho, que queremos dejar todos como a un lado y nos olvidamos de Dios y no vamos a encontrar como ese verdadero descanso. Entonces la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con Él, ¿sí? Pero que también dejemos todas nuestras cargas, nuestros cansancios en manos de Él. Entonces, recomendación, poner esto en manos del Señor y cuando yo logro poner en manos de Dios esto que me carga, esto que me preocupa, esto que me tiene mal, esto que no me deja dormir, porque desde nuestro cansancio emocional y mental hace que nuestro cansancio físico también aumente. Cuando, ejemplo, yo tengo que pagar el arriendo y ya se me va a cumplir el mes y va a llegar y va a llegar y yo comienzo a pensar y a maquinar, Dios mío, no tengo plata, ya es la fecha y no, me comienzo a sentir mal,
me comienzo a preocupar, le comento a la persona, no, tenemos que pagar el arriendo o esto y no hay dinero. Entonces a causa de esto no puedo dormir. Entonces ya todos los cansancios de nuestras áreas se comienzan a acumular. Pero cuando yo voy a Dios y le entrego esta situación, Dios trae paz a nuestras vidas y nos permite descansar. Bien, bien importante porque es que mira, a mí me pasó, yo estaba trabajando antes con una empresa, ¿sí? Y esa empresa me tenía literal hostigadísimo a nivel laboral. Y aparte de que era una sobrecarga laboral muy grande, también el ambiente laboral con los compañeros no había como mucha ayuda, mucha colaboración, el ambiente no era nada menos. Yo llegaba a la casa y llegaba estresado. Y lo que tú decías, ya empieza uno a pensar, y yo no paraba de pensar en el trabajo ni en la casa, ni cuando me bañaba, ni cuando salía. A mí a veces me gusta salir a trotar y todo el tema, ni cuando estaba en eso dejaba, ni cuando estaba intentando orar, dejaba de pensar en todo ese tema. Y a veces eh, lastimaba a la persona que estaba ahí cerca mío. Como que me decían algo y yo estaba tan estresado que reaccionaba. Y ahora viene a mi corazón, viene a mi mente esta palabra que dice que echemos toda ansiedad sobre Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Y a veces nosotros pensamos o superficializamos el descanso y pensamos que solo es dormir. Yo voy a dormir y ya. Y a veces ni dormimos bien, ni dormimos bien, porque sí, o sea, hay que dormir entre 7 a 9 horas, dependiendo de, pues ya obviamente la fisionomía de cada uno, pero no descansamos emocionalmente, todo el estrés que nos produce, no traemos esa ansiedad delante de Dios, esas preocupaciones delante de Dios. Y como lo dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y hay un versículo tremendo que me gusta. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso Descanso. para vuestra alma. Y a veces ese orgullo, esa altivez de no compartir, de no expresar, a veces esas cargas de creer que podemos solos, de sobrellevar todo en nuestras fuerzas, de no entregarle a Él, nos hacen vivir así, cansados, estresados, y nuestro cuerpo lo empieza a manifestar, porque no sé si has escuchado las enfermedades psicosomáticas, son esas enfermedades que se producen a través de ya problemas cognitivos, problemas emocionales, entonces que se van mezclando en nosotros. Pero entonces, no sé, de pronto tú has tenido alguna experiencia así con el tema del descanso en tu trabajo, algo así que te haya Sí, pasado. bueno, sí, pero antes de eso te quería comentar, bueno, tú decías algo del dormir, incluso en ese sueño, en ese dormir, la palabra dice, en paz ciertamente me acostaré y también dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces morar en seguridad, o sea, llegas a tal punto el cansancio que no somos capaces de dormir cuando aún la palabra nos dice, en mí vas a encontrar paz, en mí vas a poder morar y vivir en seguridad. Algo que también tú decías ahorita que me llamó la atención y no lo había captado, llegamos a un punto el ser humano de creernos tan autosuficientes y somos emocionales 100% porque el ser humano es emocional, que nos creemos como que todo lo podemos solo, yo puedo mis fuerzas, yo puedo trabajar, yo puedo estudiar, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y nos olvidamos del descanso. Bueno, y eso no está bien porque nosotros somos creación de Dios, somos sus hijos y debemos que depender de Él 100%. Ahora sí te quiero comentar de pronto lo que tú me decías, una experiencia personal. Bueno, yo soy docente, yo trabajo más de 10 horas incluso con niños y este año he llegado a un momento que estaba como colapsando de tanto cansancio a nivel emocional, mental, físico, a veces familiar, porque son muchas cosas las que influyen en nuestra parte. Nosotros no solamente somos lo que vemos a veces en forma física, sino nos complementamos de muchas maneras y en muchas áreas en nuestro diario vivir. Entonces yo estaba tan cansada que en mi carne había incluso recortado tiempo con Dios en mis devocionales, en mi oración, en todo esto. Pero llegó un momento donde yo dije, no más, o sea, ya no aguantaba más todo lo que tenía, todas mis cargas, ya no sabía ni qué quería realmente. Cuando yo intento otra vez volver a Dios, como esa intimidad, esa relación, buscar ese verdadero descanso, porque mi cuerpo dijo, hasta donde, o sea, mi cuerpo físico y yo creo que mi mente también, hasta donde yo no más pude, yo lo intenté en mis fuerzas, como decíamos ahorita, desde nuestra parte de autosuficiencia. Entonces ahí cuando el Espíritu Santo me dice, no más, tienes que parar, tienes que hacer un alto, tienes que descansar. Y ese descanso solamente lo vas a encontrar en mí. Entonces yo ¿Y voy, cómo pudiste encontrar ese descanso ahí en Dios, ahí ya cuando estabas en el tope
ahí ya en el acabose literal cuando va uno a estallar, ¿cómo lo pudiste encontrar? Pues en ese momento ya, incluso me pasó algo que yo intenté orar y otra volver a tener esa intimidad con Dios, cuando se era tanto mi cansancio que yo hasta controlaba mi tiempo de oración. O sea, yo voy a orar esto para poder alcanzar dormir esto y descansar. Yo voy a hacer esto para esto, o sea, voy a hacer la comida en esto, voy a hacer mi trabajo en esto. O sea, llegué tanto mi cansancio a controlar mis tiempos de esa manera que cuando fui a orar, o sea, no me daba el tiempo y yo traté de hablar con Dios y no me salían las palabras como cuando, así como cuando estamos hablando ahorita, que fluimos, ¿sí? Pero no fluía con Dios. Hasta que yo digo, Dios, ya no puedo más, ayúdame, ayúdame, dame las fuerzas, renuévame mi mente, mi fuerza, mis emociones, mis ganas, mi deseo, incluso mi amor. Y, y Dios me lleva a escribir cómo me sentía, a hablar con Él por medio de la escritura. Entonces, incluso una forma de descansar cuando estamos muy cansados es escribir, porque a veces nuestra boca no tiene las fuerzas para expresarlo. A veces nuestro cuerpo no tiene la fuerza para expresarlo con nuestro cuerpo. Así que el Señor me llevó a escribir cómo me sentía, la verdad. Yo le decía al Señor, ¿por qué estaba cansada? ¿Qué me afanaba? ¿Qué me preocupaba? ¿Qué me dolía? ¿Qué me hacía sentir triste? ¿Qué me hacía sentir como que ya no quería nada? Entonces comienzo a escribir y a escribirle al Señor la verdad, cosas que yo ni había pensado a causa de todo mi cansancio, a causa de todo lo que traía cargado. Y comienzo a escribirle tal, tal, tal cosa, Señor. Y cada vez que yo iba escribiendo, yo iba soltando, la verdad iba descansando, iba sintiendo un peso menos. Mis lágrimas iban cayendo. Cuando yo menos lo esperé, yo llevaba como 4 páginas. Entonces cuando yo vuelvo en sí, yo digo, Dios mío, llevaba mucho tiempo que necesitaba, de verdad, descansar, estar contigo. Y seguía escribiendo y seguía escribiendo. Cuando ya yo escribo, yo le digo al Señor, gracias, Señor, porque solo tú conoces mi corazón y conoces mis necesidades. Y sabías cuánto yo necesitaba descansar y necesitaba este tiempo contigo. Y yo termino de escribir y yo le digo, en mi notica, y todas las tengo incluso guardadas. Le dije, Señor, gracias, te amo, y este es un tiempo especial y que va a quedar para siempre en mi vida. Y yo termino de orar, y bueno, aparte, paréntesis, un tip siempre para descansar y entrar en esa relación con Dios es tener una música. La música fue creada para adorar a Dios, para tener una relación con Él y podernos comunicar, contactarnos. Entonces, el tener una música de fondo mientras yo escribía, iba ministrando mi corazón, iba conectando mi espíritu con el de Él. Y yo terminé de escribir y en mi corazón había algo tan fuerte, esa conexión con Dios, que me permite seguir orando, 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 orando. Y yo recuerdo que lloraba, lloraba, lloraba. Y cuando menos pensé, bueno, yo comencé orando en la noche y me terminé orando en la madrugada, en las 2, casi iban a ser las 3. Y yo quería como decir ya, pero no podía, o sea, yo seguía orando y era algo que Sí. mi espíritu se conectó y fluía y fluía y fluía, que a mí no me importó el tiempo, yo perdí como la noción del tiempo y comencé a descansar en él. Entonces yo termino de orar y ya que eso yo le digo a mi cuerpo y a mi mente, ya bueno, oramos, descansamos, hicimos tal cosa, vamos a dormir, a descansar nuestra parte física. Cuando algo en mí por dentro me decía, no, como que tienes que seguir orando, mi deseo de querer hacerlo. Seguí orando y ya cuando me di cuenta, coloqué la alarma y iba a dormir nada más como 3 horas. Pero créame que fueron las 3 horas que yo dormí más feliz y que verdaderamente descansé. Porque ahí entendí que no es solamente lo que dice la ciencia de dormir 8 o 10 horas, sino que es lo que Dios me permite descansar y conocer, que en Él encontré el verdadero descanso, que a mí no me importó el tiempo el que yo pasara, sino el tiempo que sentí que Dios sanó mi corazón Wow. y me edificó. La verdad encontré un verdadero descanso. Muy, muy importante eso, mira, porque para ir cerrando las ideas, el descanso no solo nos afecta físicamente, sino emocionalmente, en nuestras relaciones con la familia y espiritualmente. Por ahí había un pastor que decía que el peor enemigo de la unción, del contacto con Dios, es el cansancio. Y eso es tremendo. Y de pronto ya por el tiempo que tenemos para irlo cerrando, algo que tú nombrabas era la oración. Y a los que no han visto ese podcast de la oración, los invitamos para que se conecten más con cuando hablamos de oración, de esa intimidad con Dios. Y es esa forma como nos relacionamos con Él y llegamos a ese descanso. A mí me pasó algo curioso que días en la iglesia tenemos las oraciones de la mañana a las 4:30. Ese día no había dormido casi, pero bueno, me paré, fue el jueves de la semana pasada
perdón, el martes de la semana pasada, porque el jueves no hubo, el martes de la semana pasada yo me paré con todo motivado, no había dormido casi y salí a trabajar, tenía que estar, yo trabajo en una obra en la construcción, tenía que estar a las 7 y tenía después de la oración 15 minutos para dormir. Y mira que yo dije, "Ah, a descansar los 15 minuticos", me acosté ahí en la cama y sentí como si me pasara un cosquilleo por todo el cuerpo y quedé profundo y parecía que hubiera dormido como 10 horas, me paré nuevo y pude empezar a trabajar. Y eso es lo más importante, el descanso en Dios engloba todo. Engloba nuestro descanso físico, nuestro descanso espiritual, nuestro descanso emocional. Yo te quiero hacer una pregunta ya para terminar. Para ti, que es algo bien, bien crucial, el Shabbat, porque ese es el día de descanso que El se día de menciona en la descanso. Biblia. Para ti, ¿qué piensas sobre ese Shabbat? Bueno, eso te iba a decir, te iba a comentar de eso, te iba a comenzar a hablar desde la creación. Bueno, el Shabbat es el día de descanso, cuando me dedico a Dios, pero también le entrego todo, ¿sí? Le digo, Señor, yo soy esto, te entrego esto para ti y por ti, Dios. O sea, yo todo lo que uno, bueno, uno todo lo que hace en el día, uno hace muchísimas cosas, ¿sí? Su trabajo, sus cosas familiares, su quehacer en la casa, pero ese de Shabbat es ese descanso y ese tiempo que uno le dedica a Dios, en el que uno se puede conectar, en el que uno puede decirle, Señor, estoy aquí por ti con un propósito. Es de también en ese descanso en la palabra de Él que podemos encontrar. Pero bueno, te quería mencionar eso, que el descanso, Dios lo creó. El descanso es esencial para nuestras vidas y hace parte de la creación de Dios, porque Dios creó la tierra en 6 días y dedicó a apartar un día especial, que fue el séptimo, como el Shabbat, para descansar. Entonces nosotros nos olvidamos de descansar a causa de todo, pero realmente eso fue lo que Dios nos mandó a nosotros, a descansar. Mira que ya, En el- ya para irlo cerrando es bien importante porque Dios no necesitaba descansar, pero Él descansó como modelo para nosotros. Y para irnos con esto bien importante, el Shabbat ya no lo practicamos como antes porque obviamente Dios renovó todo en el nuevo pacto, pero tenemos un principio ahí de descanso. Y en el hebreo esa palabra Shabbat se compone de 3 letras, Shin, Bet y Taf. Esa Shin significa comer, tenía el dibujito, el diagrama de comer. El Bet significa casa, es un diagrama de casa, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y el Taf es una cruz. Cuando Dios instituye ese Shabbat, es comer en la casa con la cruz. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros descansamos en nuestra casa, con nuestra familia, nos sentamos a disfrutar del pan, de comer, de la palabra de Dios con Cristo. Y ese era el descanso que Él estaba expresando al pueblo de Israel. Más allá hay un día, más allá hay un momento específico, porque ya no guardamos un día como ellos lo guardaban antes. Ahora todos nuestros días están guardados y apartados para Dios. Amén. Pero ese Shabbat significa, ese descanso que Dios instituyó es comer en la casa con Cristo, en nuestras familias, en donde estamos, poder descansar en la presencia de Él. Así que los invitamos a todos los que están ahí en casa, a todos los que están ahí que se sienten cargados, que se sienten atribulados, vengan a Dios. Él tiene el poder para hacerlos descansar, Él tiene cuidado de todos nosotros y les recomendamos eso. Tengan ese Shabbat verdaderamente como lo dice la Escritura. Siéntense en su casa a comer con Dios, con la cruz, con Cristo, con el Espíritu Santo que nos va a dar el descanso a nuestro corazón. Dios los bendiga. Chao. Adiós.